Hoy voy a hablar de una cualidad que escasea en la iglesia de hoy y 9 características que tenía la iglesia primitiva, que eran esenciales para el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia. Si usted está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Es una bendición estar juntos en esta hora y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. ¿Listos para el estudio bíblico? Quiero recordarles, si no lo ha hecho, que descargue la guía de estudio. Ahí aparecen todas las notas, los textos bíblicos, comentarios míos y también una cantidad de recursos. Y una vez que usted descarga la guía de estudio, usted tiene acceso a todas las guías de estudios de sesiones anteriores, de series anteriores con sus videos. Y eso es gratis. La información está ahí debajo en la descripción. Y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando publicamos videos nuevos, estudios bíblicos, reflexiones, cuando tenemos alguna sesión en vivo, etc. Sí, vamos a entrar en el texto y hoy voy a hablar de sencillez. De una vez le estoy diciendo de qué se trata, pero es muy importante porque voy a hablar de esta cualidad que verdaderamente escasea en la iglesia de hoy. Y voy a hablar de 9 características que tenía la iglesia primitiva que nosotros necesitamos tener si es que vamos a crecer con buena salud espiritual. Pero para entrar, yo me voy a ir al Antiguo Testamento y voy a hablar de mi profeta preferido. Y ustedes lo saben, los que llevan tiempo ya conmigo, saben que Eliseo para mí es el profeta preferido de todos los profetas, incluyendo a los profetas mayores, aquellos que escribieron más. De hecho, no está entre los que han escrito. Sin embargo, la vida de Eliseo ha impactado mucho mi vida siempre desde el comienzo del ministerio. Y hay cosas que suceden en la vida de Eliseo que a mí me han bendecido mucho. Y esto es un evento que nos da una enseñanza en cuanto a lo que es sencillez. Y le voy a decir algo, hablando de sencillez. En los días que vienen, en las semanas que vienen, yo voy a estar hablando de la vida abundante. Voy a hablar más sobre la vida abundante. No necesariamente la abundancia, sino la vida abundante, que viene de la sencillez. La vida abundante que viene de minimizar, de simplificar, para poder habitar en un ritmo de paz y tranquilidad. Y yo creo que esto es muy importante en una sociedad de consumo, una sociedad que promueve la gratificación instantánea, mensaje que se ha introducido en las iglesias y con el falso evangelio de la prosperidad, entre comillas, porque yo creo que Dios sí prospera a sus hijos y Dios nos da habilidades para prosperar bíblicamente, pero no la manera en que se enseña hoy en día, con una cantidad de promesas que no tienen apoyo bíblico, que terminan enriqueciendo sencillamente al que está en la cúpula de la pirámide, porque no hay apoyo bíblico en esto, y una mercadería que se ha propagado dentro de la iglesia de hoy, que no es nada saludable. En este tiempo, yo vengo a hablarle a usted de sencillez y vengo a hablarle a usted de menos en lugar de más. Estoy hablando de simplificar en lugar de aumentar. Y esto es importantísimo. Esto es importante para su paz interior. Y está comprobado que en la sencillez hay más paz, inclusive hay más felicidad. Vamos a entrar en este pasaje, si usted viene conmigo a el capítulo 4 de Segunda de Reyes, y está hablando de Eliseo y la tsunamita. Usted conoce la historia completa, pero yo me voy a concentrar en los primeros versículos de este pasaje. Dice el verso
1. Aconteció, capítulo 4, verso 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Por eso es que a esta mujer se le llama la Sunamita. Pasaba por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Esta era una mujer que practicaba la hospitalidad. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento para la iglesia de lo que es hospitalidad, practicar la hospitalidad. Algo que hoy en día no se conoce mucho, pero que era una práctica muy presente en la iglesia primitiva. Pero vamos a leer aquí. Esta mujer practicaba la hospitalidad. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La mujer reconocía que Eliseo tenía ministerio, que era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño, note la palabra pequeño, porque esto es clave aquí, un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Algo importante sucede aquí, porque nosotros vemos la influencia de Eliseo. Ahora, yo voy a regresar aquí al versículo 10, pero primero vamos a ver lo que sucede después. Verso 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de influencia porque yo tengo influencia. Yo habito en medio de mi pueblo, quiere decir que soy reconocida, tengo influencia dentro del pueblo. Pero aquí vemos que Eliseo era una persona importante. Y luego primero voy a hablar de la importancia de Eliseo, luego voy a regresar a hablar de la sencillez. Eliseo era una persona importante, era una persona que tenía influencia política. Eliseo hablaba directamente al rey de Israel. No solamente era Eliseo respetado por el rey de Israel, era también respetado por el rey de Siria. Era respetado por dos naciones que estaban continuamente en guerra. Aunque los sirios estaban en guerra con Israel, los de Siria respetaban también a Eliseo. De hecho, le llamaban Padre mío. Le llamaban Padre mío tanto los de Siria como los de Israel. Era una persona que tenía una influencia por encima de la política de estos dos países. Y también tenía acceso a generales. Usted lee la historia acá de, por ejemplo, Naamán el sirio, que tenía lepra y la criada de la esposa de Naamán le dijo, hay un profeta allá en Samaria, si usted lo lleva allá, va a ser sano de la lepra. Y usted conoce la historia entera, hoy yo no estoy hablando de eso, pero vemos cómo el general Naamán fue y cómo verdaderamente el proceso de lo que sucedió. Eliseo le dice, métete en el río, y de hecho ni salió Eliseo a recibirlo, le mandó al criado. Y el hombre se enojó porque él dijo, Habana y Farfar son mejores ríos que el río sucio acá. ¿Por qué me humilla? En otras palabras. Pero finalmente sucedió y fue limpio de la lepra y vemos el milagro y vemos todo eso. Pero en lo que me estoy concentrando hoy es en la influencia de Eliseo. Eliseo tenía influencia con los generales, tenía influencia directamente con el rey. Era una persona de influencia. Lo otro que nosotros vemos acá es que Eliseo no era pobre. Eliseo inclusive tenía un criado que se llamaba Giesi. Un pobre no puede tener criados. Y Eliseo tenía una posición que le daba acceso a lugares de influencia. Y llegar a sentarte a la mesa con personas de influencia necesita cierta capacidad, inclusive económica. Ahora, aparte de todo eso, nosotros vemos una sencillez muy tremenda en el profeta. Y esta mujer que se da cuenta que es un hombre de Dios,
ofrece crearle un lugar donde el profeta se hospede cada vez que llega a la ciudad. Pero este lugar no es un lugar ostentoso, no es un lugar lujoso, es un lugar muy sencillo. Es a lo que yo le llamo un aposento minimalista. Ahora, escuche bien, usted quizás no ha oído mucho la palabra esta de minimalismo y usted me va a oír mencionarla varias veces en las semanas que siguen, porque voy a estar hablando de esto. Y voy a hablar de lo que es minimalismo cristiano, en otras palabras, bíblico, minimalismo bíblico. ¿Qué enseña la Biblia sobre vivir con menos? ¿Qué enseña la Biblia sobre simplificar? ¿Qué enseña la Biblia sobre vivir una vida más sencilla? Hoy estamos hablando de sencillez en la iglesia. Y bueno, como dije anteriormente, estoy empezando con Eliseo. 4 cosas que están en este aposento. Número 1, cama. Número 2, mesa. Número 3, silla. Número 4, candelero. Verdaderamente, estas son todas las cosas que necesita un profeta. Cama, mesa, silla y candelero. Es todo lo que necesita. Cama para dormir y descansar. Mesa y silla para estudiar y para comer. Un candelero para alumbrarse. En realidad, un siervo de Dios no necesita mucho, hermano. Escuchen bien, yo he andado en las misiones por años. En mis años más joven, con mi esposa anduvimos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de estado en estado, viajando por años, muchos años. Y nos hemos hospedado en todo tipo de lugar. Hemos estado en un hotel de 5 estrellas. Hay lugares que nos han llamado y nos han hospedado con mucha comodidad. Y también hemos estado en lugares muy humildes y muy sencillos. Y yo creo que en el ministerio uno está adiestrado y como dice Pablo, sé contentarme. No importa cuál sea la situación, dice ahí en Filipenses. Ahora, verdaderamente, uno no necesita mucho. Le voy a decir un secreto para los evangelistas jóvenes que están empezando. Yo sé que en esta noche tenemos aquí conectados evangelistas y tenemos conectados aquí con nosotros pastores. Tenemos pastores que están con nosotros en la comunidad juntos, estudiando. Y los saludo a todos en esta noche. Y yo sé que usted está aquí porque usted está interesado en mejorar la condición de la iglesia que usted pastorea, del rebaño que usted pastorea. Y doy gracias a Dios por eso y por su vida. Pero escúcheme bien, pastor o evangelista que viaja. Todos los cuartos de hoteles son iguales. Si usted se da cuenta, al final del día son 4 paredes y no es mucho que usted pueda hacer. Quizás usted diga, hermano, pues yo necesito más cosas. Yo necesito un teléfono celular para las citas o necesito un teléfono celular bueno, quizás en una sociedad moderna necesitamos un poquitito más. Pero verdaderamente veamos el contraste y veamos verdaderamente de qué se trata el mensaje. Y el mensaje aquí central es que una persona para servir a Dios no necesita mucho. No necesita mucho. En el caso de Eliseo, 4 cosas. Una cama, una mesa, una silla y un candelero. Esto es un aposento minimalista. Esto es un aposento sencillo. Ahora, escuche bien. ¿Cómo se traduce esto a la iglesia de hoy, al ministerio moderno, donde hay tanto ruido, donde hay tanta presión de esta sociedad de consumo a que todo el tiempo aumentemos más? Y a veces se aumenta tanto que los pastores están presionados a continuamente estar al tanto de lo que demanda el mundo. Y tenemos que hacer una actuación mejor y un show mejor y mejores instrumentos y mejores pantallas. ¿Me está viendo acá? Y mejor edificio, y viene la presión económica, y luego viene la hora de pedir la ofrenda y de pedir, como allá que piden votos y un montón de cosas que pertenecen inclusive a la ley antigua, con la presión de tener que pagar por todas las cosas para mantenerse al tanto de las demandas de esta sociedad. Y yo le voy a decir una cosa, amado pastor, en esta hora. Verdaderamente usted no necesita tanto para servir a Dios. Muchas cosas en realidad son distracciones. Y yo voy a hablar de distracciones quizás en semanas que vienen. Pero hablando otra vez de la sencillez del ministerio, una persona no deja de ser influente por ser sencillo. Usted puede habitar en estas 2 cosas a la vez.
Dios le da cierta influencia sobre el círculo que usted tiene inmediato y también sobre su ciudad, sobre su comunidad. Usted no es pastor de las personas que se reúnen el domingo con usted ahí en el edificio. Usted es pastor de la ciudad, amado. Yo eso siempre se lo digo a los líderes que yo entreno. Usted es pastor del carnicero que jamás ha puesto un pie ahí en la congregación. Usted es pastor del dentista. Usted es pastor del mecánico. Usted es pastor de la ciudad, amado. Usted tiene que pastorar la ciudad entera. Aquellos que ya están en Cristo y aquellos que apenas van a llegar. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, influencia es importante. Usted tiene la influencia que Dios ya le ha dado. Usted tiene algún tipo de influencia. Usted es líder sobre alguien, por lo menos sobre su familia. Pero aún así, la influencia puede cohabitar con la sencillez. Si nos vamos a la iglesia primitiva, y yo le voy a pedir que venga conmigo ahí al libro de los Hechos, y voy a comenzar ahí por el capítulo. Voy a hablar de estas 9 cosas que tenía la iglesia. Pero de todas estas, vemos un espíritu que prevalece en todo lo que es la dinámica de la vida de la iglesia primitiva, y me refiero a la sencillez. Todo lo que se hace, todo lo que se practica va alrededor de la sencillez. Dice el verso 14 del capítulo 1, dice el verso 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una característica que tenía la iglesia, estoy hablando de las 9 características de la iglesia sana. Y usted se va a dar cuenta bien dónde la sencillez entra en todo esto, ¿sí? Pero esté conmigo, no se me vaya, quédeseme acá, sígame paso a paso en todo lo que voy a estar diciéndole, y usted se va a dar cuenta cómo la sencillez prevalece en todo el mensaje. La iglesia perseveraba unánimes en la oración. Se reunían en grupo a orar. Alguien me preguntó el otro día en el chat, cuando estábamos haciendo la sesión de estudio bíblico, que por qué razón la iglesia de hoy, una congregación que tenía 300 personas, cuando hacen llamado a la oración, solamente se reúnen unos poquitos, unos 10, 5, 10 o cuando más 15. Y yo le dije, bueno, ese es el estrago que existe, esa es la lucha que existe en todas las iglesias que yo conozco. La gente viene si usted les brinda comida. Si usted va a hacer una comida, la gente viene. Si usted va a hacer una fiesta, la gente viene, ¿verdad? Si hay un evento con alguien famoso, la gente viene. Pero si hay una reunión de oración, usted sabe bien que la gente no viene a orar. La iglesia primitiva tenía oración, pero la oración estaba dentro de un contexto de sencillez. No hacían mucho rollo o mucho ruido, hermanos. Simplemente se juntaban a orar. De hecho, esto lo combinaban con otras prácticas, incluyendo partir el pan. Y no tiene que ir una cosa separada de la otra. Número 2, y lo vemos aquí en Hechos, capítulo 2, verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva perseveraba, quiere decir, nosotros vemos la perseverancia continua en todo esto. Vemos perseverancia en el versículo que leí en el verso 14 y vemos perseverancia en el capítulo 2, verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que para la iglesia primitiva era muy importante la oración y también era muy importante la doctrina. Pero la doctrina de los apóstoles era una doctrina sencilla. De la misma manera que la oración era una oración sencilla, no era una oración sofisticada de largas repeticiones. Eso es lo que ha hecho la religión. La religión lo ha convertido en una oración de penitencia larga de repeticiones. Pero la oración en la iglesia primitiva en realidad era muy sencilla. Y también era la doctrina. La doctrina de los apóstoles es sencilla y el libro acá nos describe exactamente qué es lo que enseñaban los apóstoles. Elementalmente, ¿cuál era el evangelio elemental que enseñaban los apóstoles? Yo hablo de eso
por ahí en otros estudios. Número 3, en la comunión unos con otros. Para la iglesia primitiva era muy importante estar en comunión, estar conectados unos con otros. Por eso Pablo nos dice, bueno, yo pienso que es Pablo, ¿no? Dice Hebreos, no está firmada la carta de Hebreos, en realidad no se sabe exactamente quién es el autor. Yo tengo la tendencia a pensar siempre que es Pablo por muchas razones y por ahí he hecho estudios explicando por qué. Dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que, yo sé que algunos usan este texto para manipular y hacer a la gente sentir culpable si no pudo llegar al servicio del miércoles en la tarde y hermano, usted arrepiéntase y arregle sus cuentas con Dios porque no vino al servicio del miércoles. Hay personas que trabajan tarde, que están luchando para alimentar a su familia, amado, y no pueden llegar al servicio del miércoles. Me está siguiendo acá y usted no tiene derecho a estarlos condenando, estarlos haciendo sentir culpables. Para nada. Pero el consejo de no dejar de congregarnos es bíblico. Es bíblico que nos congreguemos. Fuimos creados para crecer en comunidad. No fuimos creados para crecer solos. La compañía es necesaria. Cuando Dios creó a Adán, se dio cuenta y dijo, ¿sabe qué? Veo que el hombre está solo. No es que se dio cuenta, porque Dios lo sabe todo desde el principio, ¿no? Desde antes del principio. Pero dice, voy a buscarle una compañía, le voy a dar una ayuda idónea. Y le dio a la mujer para que no estuviera solo. No fuimos diseñados para andar solos. Fuimos diseñados para andar en compañía. Y nosotros nos damos cuenta de esto durante toda la historia bíblica. Y en la iglesia primitiva, aquí lo vemos. Tenían comunión. Se juntaban para tener comunión. Escuche bien, pastor. En esa iglesia que usted pastorea, para usted es importante que se reúnan a orar y que se reúnan a perseverar en la doctrina y que se reúnan a tener compañerismo. Sí. Número 4, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez vemos aquí la oración mencionada junto al partimiento del pan. El partimiento del pan aquí no necesariamente es la Santa Cena. Yo hablé de eso por ahí en estos días. Y que alguien me preguntó que si se refería a la Santa Cena o si era simplemente que se juntaban a comer. Y yo terminé diciendo que las dos cosas, las dos prácticas estaban ahí y ahí cité los textos bíblicos, por ahí debe andar el video. Por ahí cité los textos bíblicos. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce mencionando las dos cosas para comer el pan juntos y también para practicar la cena. Y la palabra que se usa en el griego se puede interpretar de las dos maneras. Pero vemos que la iglesia tenía la costumbre de partir el pan y dice, y las oraciones. Y yo le digo a usted, pastor, si la gente no quiere venir a orar, pero sí quiere venir a comer, invítelos a comer y una vez que lleguen por la comida, entonces pónganse a orar. ¿Me está siguiendo acá? Es fácil. Usted puede combinar la oración con partir el pan. O que vengan, invítelos a comer y primero oren. Y después de la oración, entonces compartan los alimentos. No hay ningún problema con eso. Las dos cosas son importantes. Las dos cosas son necesarias para crecer juntos. Sí. Número 5, dice ahí Hechos capítulo 2, verso 46, perseveraban unánimes cada día. Quiere decir que esta gente tenía unidad. Y usted necesita la unidad en el pueblo. Y una unidad sencilla. Todo esto va envuelto de sencillez, como dije anteriormente. ¿Qué cosa más sencilla? De sentarte con los hermanos a partir el pan y tener un tiempo de oración. Sí. Número 6. En el templo y en las casas. Quiere decir que se reunían en un lugar central y luego se reunían en casas. Yo le hablo a usted de la reunión en casa. Tengo por ahí la conferencia Iglesias en Casas. Se la recomiendo. Es la costumbre dentro de la iglesia gentil. Aquí estamos hablando muy al principio de la iglesia, todavía en Jerusalén. Esto está sucediendo todavía en Jerusalén. Al principio del cristianismo, de la iglesia, vemos aquí las primeras expresiones de la iglesia del Señor que comienza en Jerusalén. Pero ya se reunían en las casas. En el mundo gentil ya no vemos el templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. El templo que menciona aquí es el templo de Jerusalén, porque los primeros cristianos que venían del judaísmo todavía continuaban yendo al templo a orar. Ahí está el capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo judío. Pero ese templo después fue destruido
desapareció, ahí no quedó piedra sobre piedra para cumplir la profecía que tenemos en Mateo 24 y bueno, desaparece el templo, ya no hay más templo. Los cristianos son perseguidos, hay una persecución que esparce a los cristianos y se tienen muchos que ellos de ir de Jerusalén y se van a otras naciones. La historia lo enseña también, pero ahí lo vemos, ahí vemos en el capítulo 8 de los Hechos vemos que también hay un esparcimiento. La persecución hace que los cristianos tengan que expandirse y en esa expansión también se expande el evangelio. Dentro de las iglesias gentiles, nosotros vemos a Pablo que todas las iglesias que plantan se reúnen en casas y se establecen ancianos, gobiernos de ancianos y las iglesias crecen de esa manera, una manera orgánica. No están preocupados por el edificio, no están preocupados por los gastos del edificio. Yo creo que hoy en día uno de los problemas y las presiones más grandes que existen son los gastos del edificio. Usted ve que se recogen ofrendas para pagar el edificio y los gastos del edificio. Verdaderamente, las iglesias en la edad primitiva no tenían ese problema porque no tenían que preocuparse por edificios, se reunían en casa. Pero bueno, aquí está esto. Y dice ahí, comían juntos con alegría y sencillez, dice el texto. Comían juntos con alegría y sencillez. Ahí está la clave, amado. Alegría viene con sencillez. Sencillez trae alegría. Créame lo que le estoy diciendo. Menos trae más alegría. ¿Me está oyendo acá? Es contrario al mensaje que usted oye en las iglesias hoy en día, amado, que todo se trata de acumular más. Y gente, yo confieso que voy a recibir esto, y confieso que voy a tener una casa más grande, y declaro que voy a tener un carro más grande, y decreto que voy a tener esto, y que voy a tener lo otro, y todo se trata de tener y tener y tener. Y ese es el mensaje secular que se ha penetrado en las iglesias. Es un mensaje materialista, un mensaje que tiene que ver con acumulación de cosas temporales, promesas de bienes temporales. De eso se trata el mensaje del domingo en muchas iglesias hoy en día. Todo tiene que ver contigo para que tengas una mejor estima, que tengas éxito, que tengas reconocimiento, que tengas más cosas. Y verdaderamente ese no es el mensaje del evangelio. Ahora, nosotros vemos aquí que la iglesia habitaba, crecía, se desarrollaba en sencillez. O sea, tenían alegría y tenían sencillez. Diga conmigo la palabra sencillez. La palabra clave de hoy es sencillez. ¿Me está siguiendo acá? Es sencillez. ¿Se acuerda? Le hablé de Eliseo. Tenía un aposento muy sencillo, siendo que era un hombre de mucha influencia. Pero no necesitaba más que eso. De hecho, no era ni de él el lugar. No era su propiedad. Era de esta mujer de Sunam, de la Sunamita. No era de él el edificio. ¿Cuántos están conmigo acá? Con sencillez. Comían juntos con alegría y sencillez. 8. Y eso lo encontramos ahí también en el verso 47, alabando a Dios. Y 9, teniendo favor con todo el pueblo. Esta es la operación, como decimos acá, allá, el modus operandum, el MO de la iglesia primitiva. Estas 9 cosas. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Sencillo. Esta gente no tenían programas o técnicas para el crecimiento de la iglesia, técnicas y programas para, qué sé yo, hoy en día hay tantas cosas. No tenían la necesidad de nada de eso. Era una operación sencilla. Dígalo conmigo. La iglesia primitiva tenía una operación sencilla. Y como resultado de esto y en respuesta a esto, dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón? Porque al final del día, escuche bien, es el Señor quien llama efectivamente a aquellos que Él conoció desde antes y los trae efectivamente a salvación. Aun cuando tú haces evangelismo, cuando tú hablas de la buena noticia a otros, tú dependes de que es el Espíritu Santo quien atrae
efectivamente aquel que oye el mensaje. Claro, tenemos que predicar, porque como dice la palabra ahí en Romanos, ¿cómo oirán si no hay alguien que les predique? Usted es partícipe con Dios en esta obra de reconciliar consigo al mundo. Pero nosotros vemos aquí en el texto claramente que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces voy a recapitular esto rapidito. Escuche bien, ahí en la guía de estudio le estoy poniendo algunos versículos extra y contenido extra que usted puede explorar ahí, porque cada uno de estos puntos tiene más cosas. Y yo tengo aquí anotado, escuche bien, yo anoté una cantidad de referencias que tienen que ver con esto. Si usted lo necesita doctrinalmente, ahí lo va a tener en la guía de estudio. Pero recapitulando esto rapidito y para recalcar y para hacer énfasis en la importancia de esto, las 9 cosas son oración, doctrina, comunión, comiendo juntos, unidad, reuniones en línea, en lugar, escuche bien, en líneas y en círculos. Escribí yo aquí, líneas cuando estaban en el templo, en otras palabras, cuando se juntaban en la congregación grande, y en círculos cuando se juntaban en las casas. Yo digo que es más importante la reunión en círculos. Sencillez quiere decir que no existía un problema de jerarquía. Hoy en día hay una de jerarquías, hermanos, y títulos y personas en posiciones de autoridad que son servidos por otros. Está la cosa al revés. Porque en realidad los que hemos sido llamados al ministerio hemos sido llamados a servir desde abajo, no desde arriba, desde abajo. Somos los que estamos más abajo de todos, los que servimos, los que hemos sido llamados especialmente a la predicación del evangelio, servimos desde abajo. Sencillez. Alabanza, el número 8, y número 9, obras prácticas. Y yo hablo de la labor humanitaria. Nosotros en Latinoamérica, hermano, en el ministerio, por años, yo hice la cruzada tradicional. Cuando nosotros empezamos en campo, cuando yo empecé a servir a Dios a principio, yo fui líder juvenil, y siendo líder juvenil, primero ministraba en el distrito y a las iglesias del distrito, y luego de ahí el Señor me empezó a abrir puertas y empecé a hablar en congresos juveniles, y luego me empezaron a invitar a campañas y empecé a viajar a diferentes estados acá en Estados Unidos. Mi ministerio comenzó acá en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California. Y de ahí empecé a ministrar en otros estados, y unos años después el Señor me llamó a las misiones. Por ahí algunos pueden leerla, han visto o han leído la historia completa, y nos fuimos al campo misionero. Y en las misiones nosotros viajábamos con una carpa grande. Bueno, no siempre fue grande, empezó pequeña, pero fue creciendo, llegó a tener 10 torres, era una carpa bien grande. Y viajábamos y estábamos en una ciudad 30, 40 días, y nos quedábamos ahí hasta que se levantaba una buena cosecha de almas, y estas personas se añadían a las iglesias locales, o a veces se plantaba alguna iglesia y dejamos a alguien ahí pastoreando. Y así lo hicimos por varios años. Y la cruzada sencillamente consistía en predicar el mensaje del evangelio. Años en esto, el ministerio siguió creciendo y empezamos a hacer campañas en plazas de toros. Acá en México le dicen lienzos charros, que es donde hacen los rodeos, y lugares así, o campos de fútbol y cosas así. Pero era muy sencilla la manera de hacerlo, en el sentido de que el programa consistía en invitar a las personas, hacer la publicidad, venían al lugar, y en el servicio en realidad alguien cantaba, venía un coro, cantaba un himno o cantaba un canto, lo que sea, y se cantaban 2 o 3 cantos. Yo predicaba el evangelio, hacía el llamado, la gente se entregaba a Cristo y luego los integrábamos a la iglesia. Con los años yo empecé a sentir un descontento en esto. Yo me daba cuenta que al pasar los años, usted estaba en un estadio y tenía a veces más creyentes que no creyentes en el estadio, y eso a mí me molestaba. Yo quería atraer a los que no conocen al Señor y no sabía cómo hacerlo, y yo me frustraba de que estábamos en un estadio, estaba lleno de gente, pero la mayor parte de la gente ya eran cristianos,
y era un porcentaje pequeño los que no conocían a Cristo. Y en esa crisis, porque fue una crisis, verdaderamente para mí fue una crisis y una frustración. Y yo siempre digo que de las frustraciones vienen cosas buenas. A veces usted necesita la crisis, necesita la frustración para que verdaderamente usted busque a Dios y el Señor le hable. Y en ese entonces yo entendí, por medio de la palabra, el Señor me llevó a Isaías capítulo 58, donde dice, si dieres tu pan al hambriento y saciar al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz. Fíjese qué clave esta. El Señor me habló en esto. Y si dieres tu pan, yo no sé cómo Dios le habla a usted, pero a mí el Señor me habla por medio del texto. Y me lleva directamente al texto. Y ese texto yo sé que es clave y sencillamente es clave. Si dieres tu pan al hambriento, número 1, y saciares el alma afligida, número 2, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahí Señor habló a mi corazón. Y ¿sabes qué? El problema es que tú solamente estás saciando el alma afligida. Tú les estás dando el mensaje de salvación, pero tú no estás partiendo tu pan con el hambriento. Ahí fue cuando nosotros integramos en el modelo de festival la labor humanitaria. Empezamos a llegar a las ciudades, amando a las ciudades y trayendo médicos para ocuparse de las enfermedades de la ciudad, campañas de vacunación, una cantidad de servicios. Y por meses en una ciudad trabajando el equipo, ayudando a los locales, sirviendo a los locales. Y cuando venía el cierre, que hacíamos el festival, toda esa gente estaba agradecida porque habían recibido tanto. Y escuchen, y no era obligatorio que vinieran al festival. Podían venir si querían o no. Pero muchos decían, ¿por qué están haciendo todo lo que hacen? Bueno, lo estamos haciendo desinteresadamente porque estamos amándoles. Estamos amando la ciudad. Y venían al estadio. Y usted sabe lo que es tener un estadio donde 80-90% de los que están ahí no conocen a Cristo. Eso es una cosa tremenda. Ese es el sueño de cualquier evangelista. Tener un estadio lleno de personas que no conocen al Señor. Cuando hacíamos el llamado, amado, la cosecha es grandísima. Aunque en las ciudades nos damos cuenta que la mitad de la cosecha se recogía antes que empezara el festival. Ya había trabajo. Sí, y luego dejamos un sistema de seguimiento en la ciudad por 12 semanas para integrar a todos los nuevos creyentes a la vida de la iglesia. Un trabajo muy tremendo, ¿no? Pero estas dos cosas se integraron. Bueno, amado, usted se da cuenta. Si usted se da cuenta, sencillamente, si usted se va a la vida de la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios que ellos tenían favor con el pueblo, teniendo favor con todo el pueblo. Esta gente servía a la comunidad. Y esa es parte de la sencillez. Usted no necesita tantos programas, ni tantas filosofías, Usted lo que necesita es servir a la gente. Servir a Dios y servir al pueblo, amado. Servir al pueblo. Y cuando usted les sirve de corazón y los ayuda, yo le voy a decir una cosa. Entonces, el Señor va a añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Escuche bien, pastor. Yo le estoy entregando estas 9 cosas. Yo sé que pueden ayudarle a usted en el crecimiento sano de la iglesia. Pero todo esto se tiene que hacer en el contexto de sencillez. Una característica indispensable que tenía la iglesia primitiva era la sencillez. Usted y yo necesitamos sencillez, amado. Tenemos que bajarnos del pedestal, tenemos que bajarnos del trono, tenemos que bajar del púlpito, amado, y ligarnos con la gente, estar ahí con ellos, servirlos a ellos en el lugar donde ellos están, sentarnos donde ellos se sientan, porque usted no tiene derecho a decirle a alguien lo que es mejor para su vida hasta que usted no se siente en el lugar donde esa persona se sienta. ¿Me está siguiendo acá? Yo sé que esto es de edificación para su vida, espero que sea de bendición. Déjemelo ahí en los comentarios, déjeme saber si es de bendición esto que está escuchando, amados. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.